porque la Escuela Nacional Superior de Folclor José María Arguedas nos abre las puertas de su institución en el marco de su 75 aniversario para presentarnos un maravilloso espectáculo de música y danzas andinas, las cuales rinden un merecido homenaje a diversas expresiones culturales del Perú por el Día Mundial del Folclor. La nota es de Mónica Queirolo. Adelante. Son la muestra viviente de que no existe mayor orgullo que ser peruanos. Que elijo el folclore porque me siento parte de. A través del arte cumplen una importante misión: cuidar y preservar nuestras culturas y elevarlas al mundo. Nosotros tenemos más de 10.000 prendas y accesorios de las danzas, ¿no? Esa es la primera máscara del Son de los Diablos que nosotros poseemos. Junto a la Universidad y el Conjunto Nacional José María Arguedas, rendimos homenaje así por el Día Mundial del Folclor. Nosotros hemos cumplido este año 75 años ya asumiendo el rol de universidad, pero eso no deja de lado que tenemos toda una historia de formación y de rescate y difusión de nuestras manifestaciones culturales, entre ellas la danza y la música. Este año cumplen más de 7 décadas, dedicados a rescatar la historia del Perú, en un momento mágico como institución, porque oficialmente son la primera universidad de Latinoamérica del folclor. En este centro de culto se guarda con recelo mucha historia a través de piezas textiles, trajes, máscaras y vestuarios que datan desde su fundación. En realidad aquí nosotros tenemos vestuario histórico, vestuario que perteneció al primer conjunto nacional de representación nacional y que fue bajo la dirección de la maestra Victoria Santa Cruz. ¡Ya tengo la llave! ¡Negro, negro, 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 negro! Estos son nuestros primeros vestuarios de costa, ¿no? Que se han utilizado tanto para lavanderas como también para otras danzas afro. Esta parte de aquí nosotros tenemos Cusco, ¿no? Y lo que podemos ver son las chaquetas que son de tinta, ¿no? Estas particularmente son las del año 70. En comparación a estos de aquí, que ya son más modernos, ¿no? Incluso los colores, los tonos de colores también son modernos. En esta parte de aquí podemos ver los vestuarios de Puno, digamos, hacer un poco la comparación de cómo es las manilas, ¿no? Que son estas mantillas que llevan las mujeres de Puno, ¿no? Y vemos la diferencia entre los bordados, pero también en el peso. Con ese vestuario nosotros pudimos viajar a Francia en el año 2013. ¿no? Las maletas han ido con sobrepeso de todas maneras, porque este traje nomás te hacen los 10. Y eso. Uy. Por ejemplo, todos estos trajes fueron y siguen siendo confeccionados en las mismas comunidades en donde nacen sus danzas. Por ejemplo, aquí tenemos una de la China Sahara, ¿no? Y aquí tenemos otro personaje que son de los Sahras también, ¿no? Aquí a otros personajes como los Mahtas. Es una reliquia. Exactamente, es una máscara bastante antigua, entonces de la danza de los Chapis, ¿no? Que está confeccionada, es una de las más antiguas, de los años 70, del primer conjunto, y está confeccionada justamente de papel, de engrudo y también de yeso. También podemos ver o identificar máscaras de madera. La guaconada de Mito. Al ser de madera tiene un peso especial también con el que ustedes, además del traje y todo lo que llevan. Este es de fibra de vidrio, ¿no? Y tiene que ser de fibra de vidrio justamente por su volumen, es bastante grande. ¿Tampoco entra? No veo absolutamente nada yo. A pocas horas de estrenar su obra musical, tuvimos acceso exclusivo a sus ensayos. En esta ocasión, el Conjunto Nacional de Folclor en la parte musical, estamos no solamente interpretando nuestros instrumentos, sino también vamos a hacer parte de las coreografías.
Cada vez son más los jóvenes quienes asumen con responsabilidad la ardua misión de rescatar y preservar lo nuestro. Desde el colegio, ¿no? Empezó desde ahí la inquietud y desde una manera profesional ya desde hace unos 10 años. Ustedes tenían dudas de que ellos lo dan todo, pues mírenla nada más. Acaba de pasar un ensayito y está pero a flor de piel. Se siente rico también porque he trabajado, se ha sentido el esfuerzo. Sí, definitivamente. Esta danza, Carnaval de Ácora, es muy demandante tanto para los varones como para las mujeres, porque los varones van tocando un instrumento de viento que se llama el aguacumo y lo van haciendo mientras van caminando. Para las mujeres, o sea, ahorita estamos con 3 polleras, pero en realidad llevan de 10 a más. Lo rico de Perú es que la historia lo cantan, lo danzan, lo expresan dentro de todas sus fiestas tradicionales. No solo por fiestas patrias o por el Día del Folclor, no existe día del año específico para tomar la cultura, exponerla y ponerla en valor. Eso merece nuestro folclor. Qué orgullosos estamos, ¿ah? A celebrar todos los días. Todos. Folclor maravilloso. Baile. Un saludo para todos los alumnos y todos los profesores. Lo que conserva nuestra música, nuestro baile. José María Arguedas. Ya universidad. Universidad. Ya es la primera en Latinoamérica. Ya era hora que sea universidad. Ojalá haya más apoyo del Estado para la José María Arguedas, para lo que es la ENSAT, para todos los que tratan de sacar... Y para todas las organizaciones que siempre nos representan bailando en diferentes partes del mundo.